Me da risa, pero me da pena. Risa porque yo digo, señores, pero si usted todavía está pagando 24 meses el viaje a Disney, ¿qué hace defendiendo a Estados Unidos? Pero me da pena porque me doy cuenta que mañana vienen, a ver, ya están vendiendo Galápagos. Mañana Galápagos, territorio de Estados Unidos, y no pasa nada. Y salen a aplaudir los esbirros. Señores, ¿no se dan cuenta que ya te han puesto una base en Galápagos? Y tú feliz, bien, gracias, apoyando a un delincuente. Y estoy hablando de Donald Trump, apoyando a un tipo que es un depredador sexual, convicto. No, da risa, pero da mucha pena, porque esa es la clase política ecuatoriana. Esa es la que va a ir a las urnas, señores. Esa es la que prefiere a una Latinoamérica como patriota cero de Estados Unidos que realmente pensar en soberanía e independencia. Esa es la que está molesta porque quitaron la base de Manta. Esa es la que se molesta, ¿no? Cuando ve que hay una persona que está hablando en pro de la independencia y la soberanía de Ecuador. Esos son los que están felices por entregar territorio ecuatoriano. Muy buenas con todos, compañeros, sean bienvenidos a Libertadores TV. El día de hoy vamos a empezar con esta información. Franklin Ramírez, sociólogo y docente universitario, señaló que el presidente Noboa cae en la misma órbita que el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien lo han acusado de dictador. Ramírez recordó que Noboa ha infringido la Constitución y la normativa nacional, imponiéndose por sobre cualquier otra función del Estado. Usa recursos públicos para hacer campaña y designó a dedo a una vicepresidenta, además de otras cosas. ¿Cómo alguien en esas condiciones de déspota y autócrata puede jugar al discurso democrático como si fuese un demócrata más?, mencionó. Con esa base, el sociólogo consideró que la invitación a Edmundo González a Carondelet no fue más que un intento de Noboa de lavarse la cara para situarse como un paladín de la democracia. Todo esto nos indica que Edmundo González tuvo su primer almuerzo a solas con un dictador latinoamericano. El docente universitario señaló que en medio de las imposiciones de Noboa se evidencia una fragilidad institucional que debería ser de igual preocupación de los ecuatorianos que la crisis económica o la violencia. Estamos acostumbrados a funcionarios subrogantes y destituciones. Ejemplificó con lo ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que resulta ser un mensaje claro para todos quienes vayan en contra de la palabra del presidente de la República. Es una medida ejemplificadora en la medida en que se vienen nombramientos escabrosos hacia adelante. Entonces hay un aleccionamiento hacia actores políticos que quieren influir en esas acciones, aseveró. Destacó que desde la declaratoria de conflicto armado interno, Noboa ha usado el miedo como un recurso político de primer orden para intimidar y aplacar a ciertos actores políticos y a la ciudadanía que quiera confrontar con el poder. El miedo se ha instaurado como política de Estado y Diana Salazar es un alfil fundamental de ese juego. En ese contexto, reiteró cómo es que Noboa puede cuestionar a Venezuela si en Ecuador se pasa por encima de la Constitución y las instituciones públicas para imponer sus criterios. Al parecer se busca provocar a la izquierda y no sé hasta qué punto eso le da réditos político-electorales, remarcó. En otra información, José Serrano, exministro del Interior, aseguró que el gobierno de Noboa conoce el paradero de José Adolfo Macías de Leasfito. Sin embargo, manifestó que no se ha activado ninguna acción para detenerlo porque existiría un pacto de protección mutua. Protégeme para mantenerme en el poder y yo te protejo a ti. Haz lo que quieras con el país, ironizó. Según Serrano, ciertos oficiales de la policía habrían contactado con Leasfito para pactar su entrega en el marco del proceso electoral que vive el país, aunque esto aún no se ha dado. Lo tienen ubicado, contactan con Fito a través de oficiales de la policía, pero ya saldrá la ministra Mónica Palencia a golpear la mesa y pedir nombres, pero cuando se los damos no hacen nada, remarcó. El exministro destacó que desde el 2020, con el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, las bandas ecuatorianas empiezan a aliarse a mafias internacionales. A partir de 2021, esas organizaciones reciben financiamiento de entre 500 y 1.000 millones de dólares anuales para facilitar las operaciones del narcotráfico. La principal organización criminal es la de los Lobos, acotó. También manifestó que, con esa cantidad de dinero, las organizaciones lograron filtrarse a la Policía Nacional, Fiscalía y a la Corte Nacional de Justicia. Si yo tengo esa información, la tiene también Mónica Palencia y el gobierno de Daniel Noboa. ¿Por qué no pueden operar sobre esas estructuras criminales?
El exfuncionario reprochó que el gobierno se burle de los ecuatorianos porque en lugar de preocuparse por la inseguridad, violencia y narcotráfico, prefiere hacer un show en redes sociales y agasajarle a políticos de otras nacionalidades, concluyó. Mientras hay dolor y desesperación de nuestros hermanos migrantes, Noboa duerme tranquilo, esperando días mejores, pero no para el país, sino para sus círculos que ya le han hecho favores y que le cobrarán muy caro de no ganar las elecciones. Su desesperación por el accionar de la fiscalía es latente. Hay que estar preparados para este bombardeo mediático. Y cuando pierden las urnas, hay que decirle bye bye, presidente indolente. El Ecuador merece mucho más. Es inaudito que en esta coyuntura política, ciertos medios tradicionales de comunicación nacionales, internacionales, justamente utilicen el tema de Venezuela para servir justamente a esta campaña política al presidente Noboa. Con esto te puedo decir, por ejemplo, están ellos más preocupados cuando le hacen, yo escuchaba el otro día pues la pregunta de Rincón que le hacía a Luisa González, más preocupado para que el pueblo ecuatoriano sepa de su posición sobre el gobierno venezolano y sobre la migración venezolana hacia Ecuador, que más preocupado sobre la situación migratoria que está viviendo nuestro Ecuador. Mira, esto no es otra cosa que obedecer a una agenda que crea una narrativa que no sea la de vincular siempre a la vieja confiable, ¿no? Al correísmo con el gobierno venezolano. Pero además yo pregunto, ¿por qué también no se comienza preguntando sobre lo que está pasando ahora en Siria? ¿Por qué no se pregunta sobre el genocidio y la ocupación de Israel en Gaza? ¿Por qué no se pregunta, si tan amantes somos de la democracia, que desde el mes de marzo del año pasado, 2024, el señor Zelensky, presidente de Ucrania, se ha declarado prácticamente, se ha autodeclarado y se ha elegido presidente? Nadie dice nada de eso. Entonces, a nadie le interesan esas preguntas, ¿no? Hay que destacar que en la Revolución Ciudadana, y antes incluso de la Revolución, hay que reconocerlo, Ecuador siempre fue el abanderado del no reconocimiento de la adquisición de territorios ocupados por la fuerza. ¿Qué nos pasó? Es importante hacer un análisis, y si estamos en este momento más preocupados de estas coyunturas que sirven justamente para aupar la candidatura del presidente Noboa, que en realidad analizar qué piensa un candidato en función de cómo va a solucionar los verdaderos problemas que está viviendo el Ecuador, es un poco la consecuencia de lo que está pasando, ¿no? Que te dicen que estamos bien, pero en realidad desde hace mucho tiempo yo creo que estamos muy mal. Mientras el discurso oficial sigue desinformando y hasta mintiendo, la cruda realidad dice que la violencia criminal aumenta, las cifras de asesinatos intencionales rompen récords y ya nadie puede asegurar que estamos mejor que hace un año. 600 asesinatos en solo 24 días de enero es muchísimo, demasiado. Y todo esto ocurre con un estado de excepción en marcha, con un conflicto armado interno, todo lo cual incluye más de $600 millones en supuestas inversiones con contratos en estados de emergencia, más de 80,000 policías y militares con todas las prerrogativas para actuar, y sobre todo se supone un gobierno apoyado desde Estados Unidos para acabar con los grupos delictivos organizados. Es más, como nunca antes, se ha dado todas las facilidades para que un gobierno combata a los criminales, desde dinero, leyes, consultas populares y hasta la mafia mediática a sus pies, y no ha mejorado nada. Entonces, ¿cómo se entiende que con todo eso las cosas sigan peor?
¿Hasta cuándo nos van a lavar el cerebro, echando la culpa al pasado, si su presente ya lleva 14 meses de gestión gubernamental? Sea lo que sea, este no es un país para vivir en condiciones de dignidad, de seguridad y menos aún de respeto para el ciudadano común. Si de verdad quieren ayudar a salir de este marasmo, dejen de insultar a la inteligencia y al sentido común. Si quieren hacer plata, trabajen honestamente y no usen la política y al Estado para inflar sus cuentas bancarias. Por supuesto, confiamos que el 9 de febrero el electorado tomará la mejor decisión, porque si seguimos así 4 años más, el destino se ve muy oscuro y no habrá luz al final de este túnel terrorífico y despiadado llamado Daniel Noboa.